Bon día, benvinguts, buenos días, bienvenidos a todos los que están en esta sala y, por supuesto, también a todos los que nos acompañan en esta mañana a través de streaming. Estarán de acuerdo conmigo en que es época de grandes desafíos, de encontrar, de buscar equilibrios casi imposibles y que seguramente la incertidumbre nos paraliza, aunque todos sabemos que no podemos ni debemos estarnos quietos ni quedarnos quietos. Un año más nos recibe este Palacio de Congresos. Este ya es el cuarto año, yo creo que hoy y un año muy especial. Es el cuarto año del Foro del Económico, patrocinado por Bankia, con la colaboración de Estel Ingeniería, Meliá International Hotels y, por supuesto, también el Palacio de Congresos, en el que siempre nos sentimos como en casa. Yo me he prometido a mí misma hablar muy poco, pero muy poco es muy poco, porque tengo muchas preguntas y quiero escuchar todas las respuestas que nos van a dar las personas que van a subir hoy a nuestro escenario. Y como siempre, y para empezar, ya tenemos preparado a nuestro economista de cabecera, Toni Riera. Toni nos acompaña ya estos 4 años y para mí ha elegido un título, yo diría que arriesgado para un economista, porque nos va a hablar de economía post-COVID. Lo de post-COVID impresiona. Y Aina también está aquí, redactora del Económico, nos acompaña porque nos va a hacer una semblanza de los dos hombres que nos acompañan esta mañana y con los que vamos a conversar tranquilamente, espero, que son José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, y Francisco Reynés, presidente de Naturgy, a los que de verdad les agradezco que estén aquí esta mañana, que estén en Mallorca, que hayan volado y que me apetece mucho conversar con ellos. Bueno, pues si les parece bien, empezamos. Toni, te escoltamos. Pues buenos días. Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Grupo Serra por la invitación que ha cursado en esta ocasión a la Fundación Impulsa Balears para participar ya de esta 4ª edición del Foro del Económico. Y sobre todo, por el placer que supone verles a ustedes hoy aquí y compartir esta mañana de otoño. Casi que les recetaría un poema. Pero la verdad es que voy a ser un poco más arriesgado. Y si me lo permiten, voy a ofrecerles una intervención a modo de aperitivo, que a decir verdad me gustaría que les interesara, pero sobre todo que les divirtiera. La verdad es que no es fácil combinar ambas cosas, y más en un momento como el actual, donde hablar de economía es casi ser el triste de la reunión. Pero en cualquier caso, si les parece, vamos a levantar el telón. Vamos a levantar el telón a la nueva economía, una economía post-COVID, un telón de futuro. Y si les parece, les digo que se trata de un escenario donde todos, también ustedes, deberán urdir una memorable puesta en escena en un libreto muy, pero que muy especial. Para empezar, y si les parece, les voy a invitar a suscribir las palabras de John Maynard Keynes, y concretamente aquellas que pronunció en su libro en el año 1925, cuando se cuestionaba a sí mismo si era o no era un liberal. En aquel entonces dejó escrito lo siguiente: la mitad de nuestro saber, la mitad del saber de nuestros hombres de Estado, se basa en supuestos que fueron ciertos o parcialmente ciertos en un momento, pero que a medida que pasan los días, lo son cada vez menos. Hemos de descubrir un nuevo saber para una nueva era. Y mientras tanto, si queremos hacer algo de provecho, debemos mostrarnos, ya lo ven, heterodoxos, molestos, peligrosos, desobedientes con aquellos que nos han engendrado. Con este alegato inicial a un nuevo saber para una nueva era, con este talante heterodoxo, molesto, peligroso, desobediente, les quiero hoy a todos ustedes aquí en este escenario post-COVID. Con todo ello y con otro alegato, si me permiten, desde el año 1925 no ha habido otro paradigma económico de la relevancia del keynesianismo. Demasiado tiempo, ¿no les parece? Demasiado tiempo para este escenario post-COVID. Demasiado aburrimiento donde lo radical deviene normal, donde lo normal deviene aburrido, donde precisamente lo abstracto deviene tangible, donde de alguna forma lo popular deviene poco deseable, donde de alguna forma lo global deviene de nuevo local. Y al mismo tiempo, y si me lo permiten, las ideas pasan del laboratorio al mercado en un PIS+. Este es el escenario post-COVID, un escenario donde, si algo existe, y convendrán conmigo,
es aceleración. Muchísima aceleración, mucho divertimento, mucha creatividad, cuánto por hacer y sobre todo por reformular. Porque créanme, se trata de reformular y no simplemente de reconstruir lo que el huracán COVID ha roto, erosionado o destruido. No, se trata de reformular. ¿Están preparados para pisar un escenario de reformulación? ¿Preparados? ¿Listos? Bueno, puede que alguien de ustedes piense que este escenario post-COVID de aceleración, divertimento, creatividad, reformulación, es un escenario únicamente para aquellos que pueden ser considerados emprendedores. Pero la verdad es que esto no es así. Este no es un escenario solo para emprendedores. Bueno, alguien puede pensar que igual es solo para jóvenes digitales, jóvenes de la generación Y y Z, pero no. La verdad es que este escenario tampoco es para jóvenes digitales. Este es un escenario para todos aquellos que, como decía Keynes, se muestran heterodoxos, desobedientes y que de alguna forma viven el cambio desde el primer minuto. A decir verdad, se trata de un escenario para gente inquieta que no quiere estar quieta, gente de cualquier edad, de cualquier nacionalidad, de cualquier profesión y de cualquier ocupación que piensa que tiene y que pueden reformularse las cosas, que pueden y quieren reformular las cosas en su colegio, en su administración, en su negocio, en su barrio. Gente con voluntad verdaderamente transformadora que busca soluciones desde y con el conocimiento. Y es que la economía post-COVID necesita actores de verdad, gente comprometida con el cambio, pero sobre todo dispuesta a vivir del cambio. Y claro, los hay que se resisten a este escenario post-COVID. Un escenario que tendrá más robots, todo tipo de acuerdos de teletrabajo, nuevas formas de vigilancia, servicios médicos y legales automatizados, nuevas formas de vender, un comercio sin efectivo, servicios médicos y también legales automatizados, enseñanza remota y, por supuesto, turismo. Claro, turismo experiencial y creativo, un nuevo turismo. Claro, desde el otro lado del escenario, hay quien ve este escenario post-COVID con cierto recelo y con cierta contradicción. No es de extrañar. Algunos entienden que hay que cerrar el paso a este escenario por el impacto que tendrá sobre sus propios negocios, incluso sobre su propio empleo, incluso sobre su propia posición de país o de región. Porque nadie duda que este escenario post-COVID será más desigual. No en vano se afirma que los países más afectados por la pandemia y menos digitalizados serán los grandes perdedores en este escenario, como lo serán todos aquellos empleados de baja cualificación, a menudo extranjeros, mujeres, gente que ocupa puestos en sectores tradicionales. Y cómo no, se afirma de hecho que desaparecerán también empresas, especialmente pequeñas, pues se espera que haya una elevada concentración del capital. Precisamente por esto, por el impacto sobre sectores tradicionales, por el impacto sobre el volumen y las estructuras de empleo, por el impacto sobre el bienestar y por el impacto sobre la desigualdad, hay quien de alguna forma es pesimista respecto de este escenario post-COVID. Pero ¿saben? También lo fue Keynes. En su célebre conferencia pronunciada en la residencia de estudiantes del año 1930, acuñó el término desempleo tecnológico, porque estaba francamente preocupado por las consecuencias que la mecanización y la automatización tendrían precisamente sobre el empleo. Unas circunstancias que terminó valorando positivamente, porque entendió que sería la respuesta a muchos de los problemas de su época. Y a decir verdad, así fue. Gracias a la automatización, primero, de las cadenas industriales, del transporte de mercancías y de pasajeros, gracias fundamentalmente a la automatización de muchos procesos, hemos podido vivir nosotros, también en estas islas, una de las épocas de mayor desarrollo económico. Justamente por esto, porque en aquel momento alguien entendió que abrir las puertas a la automatización, a la mecanización, puede que sea exactamente lo mismo que abrirlas hoy a la digitalización, es justamente lo que permitiría a unas islas como la de Baleares de seguir desarrollándose. Ahí está la oportunidad de este escenario post-COVID. Hoy, con la perspectiva de ese pasado, con la perspectiva de los años 30, con la perspectiva de los años de boom turístico, con esa perspectiva es cuando Baleares debe afrontar una nueva transformación productiva. Una transformación productiva que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en esa sociedad del siglo XXI que vive cada vez más hiperconectada.
Una sociedad del siglo XXI que verá de alguna forma como todos los avances tecnológicos, entendida como la más completa tecnología y la más compleja tecnología, permiten abrir campos nuevos que de alguna forma se ven cambiados como consecuencia de drones, pero también como consecuencia de la impresión 3D, de la propia realidad virtual aumentada, de la robótica, del Big Data, de la inteligencia artificial, de las criptomonedas, de los sensores, de los beacons, de los algoritmos, de las redes M2P, de la computación cuántica, de la nanotecnología, de la biotecnología. ¿Cuántas y cuántas cosas? ¿Se imaginan la transformación que esto va a suponer a medida que lo físico se diluye en lo virtual? La verdad es que justamente por esto, porque habrá que anticipar todas esas consecuencias, lógicamente habrá que revisar todas nuestras cadenas de producción. Aquellas más relacionadas, por supuesto, con el transporte, con la movilidad, pero también aquellas más relacionadas con la seguridad y, cómo no, con la sanidad y, cómo no, con la educación y, cómo no, con el turismo. A partir de ahora y de forma progresiva, lo relevante ya no será lo que pase debajo de nuestros pies, sino lo que va a pasar justo encima de nuestras cabezas. Ahí está lo relevante. Esto va a cambiar progresivamente todos nuestros modelos de producción, todos nuestros modelos de consumo, todos nuestros modelos de distribución, porque a partir de ahora nuestros recursos tradicionales, mano de obra, materias primas en forma de recursos naturales, pero también incluso capacidades humanas y tecnología, se combinarán con nuevos recursos que, insisto, basan fundamentalmente por inyectar conocimiento a todo lo que hacemos. Si fuéramos capaces de anticipar ese escenario post-COVID y de iniciar esa inyección de conocimiento a todo lo que hacemos, estoy convencido que aquellos que son más tecnopesimistas, más tecnoespectadores, más tecnooptimistas, darían paso sin duda a una nueva sociedad. Una sociedad en la que, tampoco me cabe ninguna duda, no es la propia evolución de una sociedad anterior. No estamos ante un modelo económico evolucionado, estamos ante un momento disruptivo, un momento de plena transformación, un momento que cambiará nuestra forma de relación social, que cambiará nuestra forma de relación económica, sea cual sea nuestro rol social y sea cual sea el sector al que pertenecemos. El escenario post-COVID está aquí, hoy. No se trata, insisto, de un escenario evolucionado, se trata de un escenario disruptivo que fundamentalmente lo que aspira es a generar mayor valor económico. Para generar ese mayor valor económico, la clave está fundamentalmente en pedalear en una variable, la variable productividad. Es esa la variable que abre las puertas de ese valor económico, un mayor valor económico para países y para regiones. Esto es una gran noticia, una maravillosa noticia. Primero porque va a permitir a las islas, pero a todas las regiones del mundo, desacoplar el volumen con el crecimiento. Vamos a poder crecer sin volumen. Y lo más importante, y de alguna forma, vamos a conseguir hacerlo compatible con todo aquello que nos gusta y con todo aquello que no nos gusta. La contaminación, la corrupción, tantas y tantas cosas que no nos gustan tienen respuesta en escenario post-COVID. Y lo tienen fundamentalmente porque, insisto, no haremos otra cosa que inyectar conocimiento permanentemente a todo lo que hacemos, a todo lo que producimos, a todo lo que consumimos, a todo lo que distribuimos. Con esto voy terminando. Se trata, sin duda, de una oportunidad única para unas empresas, para unos ciudadanos y para unas administraciones de aquí, de las islas. Porque habrán de acometer un rediseño profundo. ¿Cómo vamos a crear nuevos puestos de trabajo flexibles, estables y de calidad que compensen la pérdida masiva o la precarización de puestos de trabajo menos cualificados? ¿Cómo vamos a generar mayor valor económico? No cómo vamos a obtener 16 millones de turistas, no, cómo vamos a generar 16.500 millones de ingresos turísticos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué relaciones económicas vamos a mantener con nuestros vecinos? ¿Qué capacitaciones y qué competencias les vamos a exigir a nuestros jóvenes? ¿Qué contrato social estableceremos entre generaciones? ¿Qué contrato ambiental? ¿Qué política turística? Las recetas antiguas nos servirán sin duda para responder a estas preguntas, pero no será suficiente. Necesitaremos
nuevo conocimiento para un nuevo escenario, porque un nuevo escenario es también una nueva economía. Espero que estén preparados para pisar este escenario, pero antes de que empiecen a correr, les invito a probar el plato principal de esta mañana y después, si quieren, el dos postres, seguimos hablando de ello. Les he preparado uno de chocolate que estoy seguro les encantará, porque hay cosas que nunca cambian y el chocolate es una de ellas. Gracias. Muchas gracias, Toni. Nos tomaremos el chocolate y, como siempre, un aperitivo fantástico, el que nos ofreces para empezar la mañana. Pues, Aina, tu turno para presentarnos a las dos personas que nos van a acompañar ya en estos momentos en el escenario. Buen día a todos. ¿Sabían ustedes que sobre el siglo V a.C., a través de los romanos, llegó a Baleares la receta del garum? Es una especie de salsa de pescado que, por lo visto, estaba tan rica que se convirtió en la principal industria y fuente de riqueza. Pues bien, cuento esto porque tal es el interés de José Ignacio Goirigolzarri por el garum, que cuando puso en marcha su fundación, junto a su familia, escogió este nombre, Fundación Garum. Pero no por la salsa, sino por la importancia del mercado, que hacía posible la coordinación de industriales, pescadores y la red de transportistas. Ahora, Goiri, como le conocen en el sector, centra toda su atención en liderar Bankia como presidente ejecutivo. Con 55 años se había prejubilado tras toda una vida en BBVA, pero aceptó el difícil reto. Y después de la fusión con CaixaBank, presidirá el primer banco de España. Pero no se engañen, tras su apariencia de hombre serio se esconde un forofo del fútbol. Su gran sueño no es presidir el primer banco de España. Su gran sueño es ser el presidente del Athletic Club de Bilbao. Mientras que Francisco Reynés accedió a la presidencia ejecutiva de Gas Natural Fenosa en 2018, que ahora conocemos como Naturgy. Capitaneó la salida al Parque de Criteria, el holding empresarial de la Caixa, lo que le valió la confianza de Isidra Fainé. De su etapa como consejero delegado de Abertis le viene su apodo del rey de las autopistas. Y desde esa posición también sacó a bolsa la filial de telecomunicaciones Cellnex. Su método, centrarse en el core business y desinvertir en lo secundario para así maximizar el dividendo. Es el hombre de la regla de 3, puesto que considera que para convencer son suficientes 3 argumentos y además a partir del cuarto ya no le escuchan. Aparece en la lista de Forbes de los 50 mejores consejeros delegados de empresas españolas. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche y Francisco Reynés Massanat son amigos, discretos y diligentes. Su carrera profesional está marcada por el éxito, gracias al trabajo constante y a una certera visión de futuro. Nacido en Bilbao en 1954, Goiri es hijo de un pequeño empresario y una ama de casa. Se formó con los jesuitas y se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Deusto. Mientras que Francisco Reynés, nacido en Palma en el 63, fue siempre el primero de la clase. Sus compañeros del colegio Lluís Vives nunca dudaron que llegaría muy lejos. Desde que se fue a Barcelona, donde se licenció en Ingeniería Industrial especializada en mecánica, ha trabajado en Estados Unidos, Alemania y España. Pero cada verano vuelve a casa. Pasa sus vacaciones en el puerto de Andratx y en Formentera. Aquí tiene a su padre, su hermano y su hermana, pero no tiene casa propia. Son los dos creyentes, metódicos y cordiales, pero exigentes. Saben trabajar en equipo. A José Ignacio, casado y con 2 hijos, le gusta viajar y la montaña. Es austero y de maneras exquisitas. Consigue hacer un hueco en su agenda para seguir estudiando filosofía. Es vasco por los 4 costados y va a Bilbao siempre que puede, aunque puede ser que también lo hayan visto por Marbella. Se considera razonablemente liberal. Mientras que Francisco es un apasionado de las motos, la vela y el ciclismo. También le gustan el montañismo y el esquí. Está casado y tiene 5 hijos. Es muy celoso de su vida privada, humilde pero ambicioso. El sueño ligero y su gran curiosidad por saberlo todo de cualquier tema explican que nunca haya dejado de estudiar. De hecho, habla 5 idiomas y como Goirigolzarri también es aficionado a la filosofía.
mientras que en lo político aboga por un nuevo keynesianismo privado. El presidente ejecutivo de Naturgy pasó el confinamiento trabajando desde su casa de Barcelona con su familia. En cambio, el presidente ejecutivo de Bankia acudió cada día a la oficina. Estaba prácticamente solo, pero no se crean que iba en chándal ni en vaqueros, porque ni en esas circunstancias dejó de ponerse ni un solo día el traje y la corbata. Goiri nos dijo la última vez que estuvo aquí, en este foro, que el futuro de la banca pasa por una nueva gobernanza, basada en la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que Francisco Reynés tiene prisa por adelantarse a los cambios que transformarán por completo el sector energético, de los que charló hace unos años en este mismo escenario con Pepe, el robot humanoide que se nos quedó grabado en la retina. Espero que podamos descubrir mucho más sobre ellos y sobre su visión empresarial a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aina. Señor Reynés y señor Goirigolzarri, les espero en este escenario. No sé si no está muy de acuerdo con la semblanza, sí, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, ¿todo correcto? ¿La semblanza de Aina, todo bien? Bueno, muy impresionado. Yo estoy personalmente muy impresionado por lo de Garun. No sabía que... ¿Sí? Señor Reynés. Como ¿bien? siempre, excesivo. Excesivo, bueno. Bueno, yo creo que, si les parece bien, vamos a situarnos en el principio de los tiempos, ¿no? En enero de 2020, porque, bueno, ustedes tienen una visión privilegiada, absolutamente privilegiada, y ¿ustedes sabían que esto nos podía pasar? ¿Nos ha faltado previsión en el mundo? Venga, ¿quién dispara? Yo creo que empieza él. Empiezo yo. Por edad. Por edad. Venga, vámonos. Qué cara. Ya saben que han quedado que me lo iban a poner fácil, Sí, ¿eh? sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver. En esto tenemos que ser absolutamente sinceros. Desde la crisis del año 2008-2009, en el mundo bancario no hacemos nada más que definir planes de contingencia. El Banco Central Europeo nos obliga a tener permanentemente un mapa de riesgos donde tenemos que valorar todo tipo de riesgos y además encontrar las salidas ante un eventual suceso en cualquier tipo de riesgos, insisto. Teníamos previsto todo, desde los ataques terroristas, pasando por ataques nucleares y siguiendo por cualquier cuestión. No teníamos previsto en absoluto una posible pandemia como la que hemos vivido. Y, de hecho, hemos tenido que reaccionar de una manera muy rápida, improvisar, que no sé por qué tiene una connotación negativa. Improvisar, en definitiva, es responder ante sucesos no previstos. Y la verdad es que yo, respecto al trabajo que hemos hecho en Bankia, que ha hecho la gente de Bankia, el equipo de Bankia, pues realmente me parece muy meritorio. Pero no por la previsión, que no existía, sino por la capacidad de reacción y la flexibilidad que han mostrado. ¿Pasó lo mismo en Naturgy? Bueno, yo creo que la primera cosa que tenemos que pensar durante esta pandemia es que todos los ciudadanos, todo el país, siguió disponiendo de suministro eléctrico y de suministro gasista como si nada estuviese pasando. Pudimos adaptar nuestra vida a una nueva circunstancia, pero las partes fundamentales de nuestro día a día seguían allí. Uno no tenía que decidir entre encender la televisión o el mini pimer o ducharse por la mañana o por la noche. Seguía teniendo agua caliente y gas. Y también seguía teniendo electricidad. ¿Qué significa esto? Como decía José Ignacio, en su industria, en la nuestra, estábamos perfectamente preparados para tener una garantía de suministro y de servicio a nuestros clientes bajo cualquier circunstancia. El 30% de nuestra plantilla siguió trabajando y acudiendo a los centros de generación, de distribución, de comercialización todos los días.
La única crítica que le haría a mi introductora sería el que ha dicho que me pasé el confinamiento en casa. No, yo me pasé el confinamiento también en el despacho, pero sin corbata, porque estaba solo, porque prácticamente no había nadie. Pero la realidad es que estábamos preparados para ello. Pero también hay que reconocer que no estábamos preparados para ver cómo el consumo reducía su demanda en doble dígito y cómo esto se instalaba sobre todo en la demanda industrial, que es la que ha generado y la que está generando el problema más importante actualmente de la economía, que es que aún no se está recuperando como se debería recuperar, ¿no? Sí, para lo largo, ¿no? Para lo largo que va a ser esto. Ya que ellos son muy dueños de su intimidad y no les gusta en absoluto. Pero bueno, como somos pocos, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo han vivido la pandemia? Ya sabemos que en el despacho, con traje y corbata, sin traje y sin corbata, pero en lo personal. Bueno, yo creo, por empezar yo esta vez, también por edad, yo creo que no nos imaginábamos que esto fuera a ser tan largo. De hecho, fuimos aprendiendo cada 15 días que faltaban 15 días más. Y por lo tanto, nos fuimos acostumbrando poco a poco a esta normalidad de una forma paulatina, siempre con la esperanza de que por fin acabará, ¿no? Y eso yo creo que probablemente ahora visto con retrospectiva fue un poquito más alentador que no el haber sabido que de entrada nos quedábamos en casa para los próximos 60 días. ¿Personalmente cómo lo ha vivido, señor? Claro, el hecho de que no tuvieras una perspectiva de confinamiento de tan largo plazo te hacía estar un poco más tranquilo y esperanzado de que dentro de poco ya volveremos a la vida normal, ¿no? Yo creo que esto ayudó. Es verdad que en mis circunstancias, y seguro que las de José Ignacio igual, acostumbrado a viajar mucho, pues esto de estar tantos días seguidos durmiendo en la misma cama y comiendo en la misma mesa, pues generaba una dinámica diferente en lo personal. Pero yo creo que los dos fuimos capaces de mantener una rutina que no la hacíamos solo por el deber de responsabilidad que siempre uno tiene que tener presente, sino también para transmitir el estar allí a todos los equipos. La gente no puede perder de vista la brújula del trabajo, y una de esas brújulas más relevantes es de saber que ahí están los que de alguna forma van marcando el camino, ¿no? Y eso nos obligaba a tener que estar de otra forma cerca de la gente. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Paco. Efectivamente, el estar con o sin corbata, en definitiva, para mí tenía mucha relevancia. La relevancia de estar, como miles de personas, miles de compañeros míos que estaban en las oficinas, además asumiendo más riesgos que el mío, que yo estaba solo, sino asumiendo diariamente esos riesgos. Yo sí quisiera tal vez subrayar dos aspectos que a lo largo de esta pandemia he sentido. En primer lugar, cómo han respondido las empresas privadas de servicios esenciales. Yo creo que ese es un elemento que es extraordinariamente importante. Era en el caso de Paco, en Naturgy, era en nuestro caso, es el caso de Telefónica, en fin, yo creo que eso tiene un gran valor. Y luego, en segundo lugar, tengo que insistir en una idea que la suelo comentar muchas veces y que Paco estoy absolutamente convencido que opina lo mismo, es la gran admiración por la capacidad de reacción del equipo de Bankia, del equipo de Naturgy. Nos hemos enfrentado a una realidad que era absolutamente ignota para nosotros. Si a nosotros en el mes de enero nos llegan a decir que el 85% de los servicios centrales estaban teletrabajando, no nos lo hubiéramos creído, porque para este año teníamos previsto hacer una pequeña prueba piloto de teletrabajo en Bankia. Y esa capacidad de adaptación, eso habla maravillas del talento y del compromiso de la gente. Si bien eso es cierto, también es cierto que los datos sanitarios en España no nos acompañan. Estamos a la cola, hemos casi sido los primeros en estrenar esta segunda ola. Luego hablaremos de economía, pero en el tema sanitario, ¿qué es lo que creen ustedes que ha fallado? A mí, más que lo que ha fallado, porque yo lo que creo es que en un momento como el que vivimos al comienzo,
pues todos los vimos enfrentados a una realidad absolutamente desconocida, ¿no? Yo creo que es más importante hablar del presente y hablar del futuro, ¿no? Y cuando hablamos del presente y el futuro respecto a la situación que estamos viviendo, a mí me parece que tenemos que hacer algunas reflexiones como sociedad, ¿no? Insisto, pensando en el presente y pensando en el futuro. ¿En el presente o en Por aprender de los errores? Exacto. Bueno, esa es una muy evidente, ¿no? Yo lo que creo es que esta pandemia en la cual lo sanitario y lo económico se entrelazan de una manera tan compleja de diferenciar, lo primero que como sociedad tenemos que hacer, como en cualquier empresa, ¿no?, es tener una agenda correcta. Es decir, poner las prioridades donde las tenemos que poner. En una empresa es evidente, cuando tienes una crisis, como pongas mal las prioridades, desde luego no sales de la crisis. Y lo que yo creo que es muy, muy relevante es que tenemos que tener las prioridades como país en los puntos, en los elementos, en los temas que realmente importan a la gente e importan en el corto plazo. En segundo lugar, ante una crisis de estas características, y también lo miro desde el punto de vista de la empresa, que es extrapolable al mundo de un país, a un país en concreto, el segundo elemento es valorar lo que nos une y evitar la crispación. Lo he dicho muchas veces, la crispación ni salva vidas ni crea empleos. Y desde luego lo que me parece fundamental, además de tener una agenda adecuada, una agenda bien priorizada en lo que les preocupa a la gente, el segundo elemento fundamental es enfocarnos en aquellas cosas que nos unen, porque solo desde la unidad puede salir. Y en tercer lugar, yo diría que hay un tema que tú lo has comentado, que es un tema de transparencia. Transparencia no solo de números, sino transparencia de por qué tomamos las decisiones, porque solo desde la transparencia, me parece a mí, se puede someter a la crítica, y la crítica es siempre buena, porque desde la humildad de hacer las cosas mal es como puedes rectificar, ¿no? Y esos son los elementos que a mí me parecen más relevantes en estos momentos. Pero no me ha contestado en qué hemos hecho mal. Bueno, yo tampoco lo sé, pero yo quería decir tres cosas, por aquello de ser fiel a la regla de tres que acaba de cumplir José Ignacio también en su explicación. Es que yo estoy convencido que después de que luego no nos escuchen. Después de la tercera ya te olvidas, ¿no? La primera cosa, yo estaba en Pekín el 18 de diciembre del 2019, antes de que empezara esto. Estuve ahí por trabajo unos días y me extrañó que al llegar al aeropuerto internacional todo el mundo llevaba mascarilla. Todo el mundo llevaba mascarilla. Y la cosa había empezado en Wuhan hacía 2 semanas y nadie hablaba del coronavirus. Y nosotros aquí hacíamos cenas de Navidad y cenas de fin de año y allí todo el mundo llevaba mascarilla. Por lo tanto, yo creo que en general, y no me refiero a España, sino digo el mundo occidental, de alguna forma infravaloró el problema. No sé si por falta de transparencia de los chinos respecto al problema que tenían o por falta de análisis previo del problema que estaba ocurriendo allí por parte del mundo occidental, etc. Segunda cosa que quería decir es que yo me descargué una aplicación que miraba cada día como un obsesivo durante el primer mes de la pandemia. Es una página web que desarrolló la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y que permanentemente actualizaba online cómo iba evolucionando el número de casos en la pandemia, el número de muertes, el número de infectados, el número de recuperados. Y ibas viendo a lo largo del tiempo que el panorama iba extendiéndose. Acabó siendo un panorama global, con decisiones diferentes por cada país, pero un panorama global. Ya se ve que no tenía nadie una solución mágica a este problema. Y la tercera cosa que quería decir, y me enlazo a lo que decía José Ignacio, es que es muy difícil tomar decisiones y mucho menos acertar sin datos objetivos. Lo primero que se necesita en la vida son datos. Y cuanto más objetivos, mejor. Y cuanto más fiables, mejor, ¿no? Y ya se ve que la elaboración de datos en el mundo ha sido asimétrico y ha sido, además, muy heterogéneo. Y que las soluciones han empezado a venir cuando se han ido homogeneizando los datos a lo largo del tiempo. Ahora todos estamos enfocados en la vacuna. Claramente la vacuna es la solución.
pero necesita su tiempo. Una mujer tarda 9 meses en tener un bebé y 9 mujeres en un mes no tienen un bebé. Y esto es porque la biología necesita sus etapas para llegar a probar lo necesario y no sea cosa que arreglemos el hígado pero fastidiemos un ojo, no sea cosa que resolvamos una rodilla y fastidiemos una oreja, ¿no? Entonces, yo creo que más que mirar hacia atrás, lo que hemos de mirar es hacia adelante, en salir de esto lo más fortalecidos posible y en intentar aportar todo lo que podamos, iniciativa pública, iniciativa privada, en que la solución definitiva, que claramente es una vacuna, pueda estar lo antes posible, disponible para todo el mundo y además con un acceso, digamos, sin discriminación. Está claro que este es el deseo, ¿no?, de todos. Y ahora no les pido que se extiendan en esta pregunta, solo que la contesten con monosílabos, porque quería no hacerla, pero esta mañana escuchando las noticias he visto que seguía siendo noticia. Supongo que les avergüenza la politización de esta pandemia, ¿no? Claro, todo lo que sea salirnos del foco central que tenemos que tener, que en definitiva es focalizarnos en luchar contra esta pandemia y además y al mismo tiempo y paralelamente preservar la vida de los ciudadanos, la vida económica de los ciudadanos, todo lo que sea salirse de ese foco no es bueno. Sí, y además yo creo que hay otro aspecto que, si me lo permite el Grupo Última Hora, también tiene que ver con los medios de comunicación, y es que los medios de comunicación influyen mucho, influyen los medios de comunicación escritos, como un diario, las televisiones, las radios, incluso también todos los mensajes y mensajitos que se envía a todo el mundo todo el día sobre cualquier cosa. Y yo creo que lo que hemos de tener es un espíritu de responsabilidad para informar bien. A veces es mejor informar poco, pero bien, que informar mucho y confundir a la población. Hay que pensar que el nivel de educación de la sociedad es heterogéneo y, por lo tanto, el que puede entender de una cosa no puede entender de otra. Y en estos momentos lo que necesitamos es un poco de calma y de información veraz, ¿eh? Yo creo que no solo la politización, sino la información en general tiene que ser lo más veraz posible. Bueno, la incertidumbre es lo que más nos ha sorprendido, ¿no? Y supongo que desde el punto de vista económico es lo que hace que se gestione de una manera más complicada, ¿no? Y bueno, hablábamos antes de equilibrios casi imposibles, de si realmente economía, salud, salud, economía, ¿no? Sin salud no hay economía, sin economía no hay salud, o realmente es que no hemos sabido gestionar el tema. No, yo lo que creo es que... Ya les pido que empiecen a hablar de economía. Muy bien. No, yo realmente lo que creo es que esas alternativas, esas teóricas alternativas entre salud y economía son dilemas inexistentes. Realmente explíquemelo, porque yo no lo veo claro, ¿eh? Sí, porque no se puede ser binario en la vida. En la vida hay que combinar y lo que hay que encontrar son puntos óptimos de optimizaciones de los dos elementos. ¿Es posible ese equilibrio? Claro, bueno, el equilibrio, a lo que hay que pretender es llegar a un equilibrio. Cuanto mejor, lógicamente todos pretendemos que el equilibrio sea perfecto. En unas situaciones de incertidumbre tan fuertes como las que estamos, es imposible saber cuál es el equilibrio perfecto o si se ha llegado al equilibrio perfecto. En situaciones como esta, lo que uno tiene que hacer es tener una gran humildad y, lógicamente, en situaciones de incertidumbre uno de alguna manera gestiona en base a prueba y error. Pero cuando uno gestiona en base a prueba y error, también tiene que ser muy conscientes de experiencias externas que han tenido un gran éxito e intentar aprender. Y yo creo que ese proceso de aprendizaje, lógicamente, lo tenemos que adaptar. ¿Hay un equilibrio perfecto entre economía y salud? No, pero que desde luego hay un trade-off permanente, que lo que tienes que hacer es intentar optimizar, por supuesto que sí, y eso tiene que ser nuestro objetivo. Decir que todo tiene que enfocarse desde el punto de vista sanitario sería un error, todo desde el punto de vista económico sería un error. Y en ese equilibrio es donde todos estamos intentando trabajar, todos los países, algunos con un gran éxito, otros con menos éxito, y lo que tenemos que ver es qué experiencias... ¿Qué país le parece que lo está haciendo bien? Bueno,
la verdad es que cuando uno ve las estadísticas, clarísimamente, además de China, todo el mundo de Singapur, Corea del Norte, están haciendo una salida de la crisis extraordinaria, extraordinaria. Hay muchas razones para ello, pero desde luego son absolutamente diferenciales. Luego hay otros países que lo hacen menos bien y otros países que lo hacen peor, ¿no? Pero yo creo que los países que están saliendo rápidamente de esta pandemia, además de China, que siempre se habla de eso, pero además de China tenemos el ejemplo de Corea del Sur y tenemos el ejemplo de Singapur, que son sociedades, entre ellas desde el punto de vista político, diferentes, ¿no? Bastante diferentes. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ayer publicaba unos nuevos estudios y nos sitúan a la cola de los países desarrollados. España está a la cola y además sitúan la recuperación del empleo en el 2026. Mira, yo, antes de hablar un momento del fondo y del informe, solo he tenido tiempo de leérmelo en el avión, media hora en tres diarios y, por lo tanto, no tengo una opinión muy fundada y siendo coherente con aquello de que hay que tener datos muy concretos sí, pero para bueno, opinar. Está claro que estamos a la cola, ¿no? Un poco el por qué. Analicemos por qué estamos sí, a la cola en España. Sí que estamos a la cola de la muestra que han analizado, que no es toda, y lo que se ha publicado es un trozo. Nosotros, quería decir, estamos en 30 países y yo he vivido la pandemia de estos países de una forma muy diferente. Desde el toque de queda de Chile, en el cual agotó los límites de su constitución hasta que dejó volver a la ciudadanía una vida más o menos normal y que duró 6 meses, hasta casi ningún tipo de medida en Estados Unidos, pasando por lo que hemos conocido en España, o un pseudo toque de queda en Perú o en Panamá, una situación de más control en Argentina, menos en Brasil, que fue por estados. En Argelia, donde estuve la semana pasada, los contagios son muy bajos y además la gente por la calle va sin mascarilla, por poner un ejemplo. Es decir, las situaciones de todos los países han sido diversas, como decía José Ignacio. ¿Por qué han sido diversas? Pues por muchos motivos. Primero, porque el nivel de compromiso social de cada sociedad es diferente. Es diferente el nivel de compromiso que tienen los ciudadanos respecto a la sociedad en ciertas culturas que en ciertas otras. Son más o menos disciplinados, tienen una vida más hacia el exterior o más hacia el interior, están más o menos controlados. Los países que ha citado José Ignacio, Singapur, Corea o China, han tenido un sistema de rastreo y de monitorización de los infectados que a lo mejor en una sociedad más abierta y más libre, como puede ser Europa o la española, pues tendríamos nuestras ciertas dudas de si esto es intromisión o no en los datos personales y en la intimidad. Es decir, las recetas han sido muy diferentes. Y además los tamaños de la sociedad son muy diferentes y la organización de todo este control es muy diferente. ¿Qué nos pasa en España? Por ir a lo del Fondo Monetario Internacional. Primero de todos los países que yo he visto en la estadística de esta mañana, somos el país en donde el sector turístico y todo lo relacionado con el turismo tiene el mayor peso en la formación del Producto Interior Bruto. Y obviamente lo primero que ha afectado la pandemia es a la movilidad. Y yo no sé cómo se hace el turismo sin movilidad, porque no es que se hayan cerrado los aeropuertos. Por cierto, daba pena el aeropuerto de Palma en agosto, pero da más pena el aeropuerto de Palma esta mañana. También se han cerrado terminales de barcos, pero también ha habido menos tráfico en las carreteras. Es decir, la movilidad y el turismo forman parte de la misma moneda y lo que ha ocurrido es que al cerrarse la movilidad se ha cerrado el turismo y una sociedad, por supuesto, la balear, pero también la española, aquí con un mayor peso, ¿no?, que tiene una parte muy importante de su economía ligada a la evolución del turismo, pues aquí están las consecuencias, claramente. Entonces, a mí no me extraña. De hecho, yo recuerdo que en uno de los consejos de administración que tuvimos en la compañía durante la pandemia, ya aventuré unas cifras similares a los que hablaba hoy el Fondo Monetario, por unas reglas de 3 muy sencillas, y la primera era el peso que tenía el turismo dentro de nuestra economía. También es verdad que la ventaja que tiene este tipo
de economía viene en que cuando podamos tener una reacción, la reacción puede ser más rápida. El sector turístico es menos inercial que un sector de bienes de equipo, o el nuestro, por ejemplo, en donde las inversiones, como se hacen a 50 años, se piensan durante 3 o 4. Y, por lo tanto, el paralizar decisiones significa paralizar mucho durante mucho tiempo, ¿no? Sí, supongo que está completamente de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Paco. Efectivamente, cuando uno hace el análisis de la estructura sectorial, justifica en gran parte la evolución económica. Pero dicho eso, también creo que tenemos que tener en cuenta, y además lo digo desde el punto de vista positivo, pensando en el futuro, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hay elementos idiosincráticos nuestros, de nuestra economía, aspectos que sabíamos que eran debilidades en nuestra economía, que afloran en momentos como este de forma abrupta, más allá del aspecto más relevante que es el que acaba de comentar Paco. Y los ejemplos son evidentes. Tenemos la dimensión de las empresas españolas, tenemos el mercado laboral como tenemos la economía sumergida, que es el principal digamos, factor de colas en los bancos de alimentos, y todos esos elementos son elementos estructurales que yo, cuando me enfrento a ellos, pienso que en estos momentos tenemos que pensar de hacer de la necesidad virtud. Porque estamos, junto a esta pandemia, que es horrible y que es dramático, por supuesto que sí, estamos en una situación única, absolutamente única, para enfrentarnos a esos retos estructurales de la economía y de la sociedad española. Retos que los conocemos perfectamente, porque, como decía un amigo mío, no hay economía más sobredefinida y sobrediagnosticada que la española, y tal vez tampoco hay muchas menos digamos, con capacidad de cambio, con capacidad de reforma, infrarreformadas, en definitiva. Y estamos en un momento extraordinario. Estamos en un momento extraordinario desde el punto de vista de, que seguro que ahora quieres comentar este tema, pero desde el punto de vista del apoyo europeo, desde el punto de vista de una sociedad en disrupción, lo comentaba Tony anteriormente. Y creo que para eso, junto a elementos que tenemos que trabajar y trabajar duramente, tenemos puntos fuertes muy relevantes y tenemos una oportunidad única que no podemos perder. Antes les quiero preguntar, porque bueno, al final en España hemos elegido pues, los préstamos ICO, hemos elegido las moratorias o hemos elegido también los ERTEs para intentar, bueno, pues de alguna manera contener, ¿no? Pero hay otros sistemas, bajada de impuestos, ayudas directas. ¿Ustedes creen que lo que hemos elegido está bien? Yo personalmente, mi opinión es que, por supuesto, todo tiene matices, pero globalmente creo que se han tomado las decisiones desde el punto de vista de política económica correctas, tanto en Europa como en España. Quiero decir, si uno compara la diferencia en términos de respuesta que tenemos hoy con la que tuvimos en el año 2008, yo creo que las respuestas que se están dando desde el punto de vista de política monetaria y desde el punto de vista de política fiscal, desde el punto de vista también de regulación bancaria, van en la línea adecuada. En definitiva, lo que estamos haciendo es darnos oxígeno, darnos tiempo para poder reaccionar. Dicho eso, que esa es realmente mi opinión, tenemos que tener en cuenta que gracias a las líneas parcialmente avaladas por el ICO, pues se ha financiado más del 8% del PIB. Dicho eso, entramos en otras fases distintas, en fases diferentes, y en esas fases diferentes, lógicamente, tenemos que adaptar nuestras posiciones. Hay tres temas que me parecen relevantes. Uno, tenemos que seguir, lógicamente, apoyando a aquellas personas que en este proceso pues, no podemos permitirnos que se queden atrás, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social, punto uno. Punto dos, que me parece también muy relevante, por supuesto, tenemos que apoyar al tejido empresarial, claro que sí, porque si no apoyas al tejido empresarial, lógicamente la economía de un país no funciona, y hablar de la economía es hablar de las familias. Y punto tres, también tenemos que ser muy conscientes de que este momento de disrupción va a hacer
que los sectores, la estructura sectorial, la estructura empresarial que tenemos hoy no va a ser la que necesitamos para el futuro. Y eso exige una serie de decisiones muy importantes. En primer lugar, no podemos asumir el mantenimiento de empresas zombies y, en segundo lugar, necesitamos hacer un esfuerzo extraordinario de capacitación de nuestros ciudadanos para que tengan habilidades que les permitan incorporarse a un mercado de trabajo que está cambiando. Por lo tanto, creo que en el corto plazo lo estamos haciendo bien. Creo que tenemos una serie de retos. En el largo plazo tenemos que tomar muchas decisiones, ¿no? Porque, de hecho, incluso en el medio plazo, porque los ERTEs están aprobados hasta principios de año que viene. El 2021 ya se supone que va a ser malo. Esperemos que no tan malo como el 2020, pero será malo. Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo en este sentido quería decir dos cosas. Lo primero es, se han tomado una serie de medidas, o mejor dicho, se están tomando una serie de medidas, porque algunas de las que ha dicho, pues aún no tenemos unos presupuestos del Estado que podamos saber qué política fiscal vamos a tener, por lo tanto, mucha especulación informativa, pero ninguna concreción. El tema de los fondos europeos, tampoco nos creamos que los fondos europeos son una tarjeta de débito a la que podremos cargar cosas. Tenemos que tener proyectos concretos en sectores concretos que sean susceptibles de ayudas concretas. Pero lo que quería yo decir es, tiene que ver con todas estas ayudas. Cometeríamos un gran error como país, como sociedad, y no solo en España, en el resto, si utilizáramos cualquier tipo de ayuda financiera, económica, monetaria, para sobrevivir. Ese no es el objetivo de la ayuda. Lo decía antes el profesor Riera. Ese tiene que ser el incentivo, el catalizador para realizar transformaciones mucho más duraderas en aquellos sectores que por primera vez o no por primera vez pues, se ven sometidos a un cambio disruptivo que les tiene que hacer pensar en un cambio de modelo de negocio, una transformación. Las compañías se tienen que transformar cuando llevan mucho tiempo sin hacer cambios evolutivos. Le llamamos transformación a un cambio de golpe, cuando muchas compañías están acostumbradas, muchos sectores están acostumbrados en el mundo a ir evolucionando de una forma sistemática que cuando uno lo compara en 5 años parece que se han transformado, pero cuando uno se mira hacia adentro no se han transformado, simplemente han evolucionado. En cambio, hay otros sectores en donde, por la bonanza, porque están subidos a una ola pues, positiva, continuista, pues la necesidad de repensar sus modelos de negocio, de repensar sus estructuras económicas, su asignación de recursos, su tecnología, pues no les hace ver que llegará un momento en que esto tendrá que cambiar de forma profunda. El gran riesgo y la gran oportunidad la tenemos precisamente en la utilización de cualquier tipo de ayudas, sin entrar en la decisión de si las ayudas son mejores o peores, porque en realidad son ayudas, las ayudas que sirvan para cambiar lo que se tiene que cambiar. Y probablemente eso tiene que ser la conclusión de una decisión conjunta monitorizada por las empresas y por las administraciones. Las empresas tienen que tener la voluntad y el coraje de transformarse y las administraciones tienen que tener la voluntad y el coraje de apoyarlo. Y yo creo que aquí es donde tenemos la gran oportunidad como país y el gran riesgo como país, porque ya vemos que hay otras empresas y otros países que han entendido perfectamente el mensaje, y lo explicaba antes José Ignacio, pues China está saliendo de esto más rápido y más reforzado. Bueno, el presidente del Gobierno la semana pasada presentó su plan de recuperación económica, ¿no? Una guía para gastar y para invertir esos 140.000 millones de euros que nos van a llegar de Europa. Bueno, sí, pero hizo anuncios, ¿no? 800.000 puestos de trabajo, la inversión, sí, bueno, pues... Pero como decía antes, y José Ignacio y yo estuvimos en esa presentación, había unas líneas de actuación. Yo creo que la más relevante es la social, por aquello de que todo esto tiene que ocurrir con un beneficio social para todos, pero había dos grandes líneas de actuación, la digitalización y lo que le llamamos la transición energética. Esto necesita mucho coraje.
Digitalizar no ocurre ni de un día para otro, ni tampoco ocurre si uno no está dispuesto a asumir los cambios que se derivan de la digitalización. Cambios desde el día a día, en el trabajo de cada uno, hasta en lo que hablaba antes el profesor Riera, que es la productividad de las organizaciones, la asignación de recursos, los objetivos, etc. Y lo mismo de la transición energética, que como ese sí que es mi tema, tampoco quiero aburrirles con esto, ¿eh? No, pero hablaremos. Pero me da la sensación que usted estuvo allí y salió con estos son palabras y necesitamos hechos. No, a ver, Aristóteles definía el movimiento como el paso de la potencia al acto. Primero hemos de saber la potencia para después empezar a actuar y movernos, ¿no? Yo creo que es bueno tener un marco, pero yo creo que realmente la pelota está en el tejado conjunto de las empresas y de la administración. Las empresas tienen que tomar decisiones, tienen que asumir riesgos y tienen que hacer cosas diferentes. Y la administración también. ¿Cómo? Siendo más flexible, siendo más ágil, pero a la vez permitiendo hacer cosas diferentes. Sí, yo respecto al tema de las ayudas europeas, a mí me gustaría insistir en lo que ha dicho Paco y lo que comentaba anteriormente. Nunca jamás, por lo menos en mi experiencia, en mi vida profesional, he visto una oportunidad tan extraordinaria para transformar un país. Nunca jamás, nunca jamás. Cuando uno analiza la capacidad que tenemos desde el punto de vista financiero para acometer cuestiones, para acometer proyectos que realmente cambien la fisonomía de nuestra economía y la fisonomía de nuestra sociedad, realmente cuando ve uno ese volumen de recursos, en primer lugar te encuentras muy optimista y en segundo lugar te tienes que llenar de responsabilidad. Porque efectivamente pasar de la potencia al acto, que decía Aristóteles, o de las musas al teatro, eso significa un ejercicio que no es sencillo. Gestionar 170.000 millones de euros. Si a cualquiera de nosotros nos dicen que dirijamos cómo se ubican esos 170.000 millones de euros, es técnicamente complicadísimo, complicadísimo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en esa asignación, ¿quiénes tienen que ser los principales agentes? A mí no me cabe ninguna duda que los principales agentes tienen que ser las empresas. Lógicamente, las empresas tienen que transformarse, tienen que tener el coraje para realizarlo. ¿Y qué tiene que hacer un gobierno? Un gobierno no tiene que, yo creo, en mi opinión, que caer en tentaciones de planificaciones estratégicas. Todas esas ideas de las planificaciones estratégicas, yo siempre recuerdo y siempre pongo el ejemplo de que si alguien a nosotros nos llega a decir hace 25 años quiénes iban a ser las empresas con mayor crecimiento hoy, en qué sectores iban a estar, nunca hubiéramos hablado del sector textil, nunca hubiéramos hablado del sector de la distribución de la alimentación. Por lo tanto, los auténticos agentes de cambio tienen que ser los empresarios, las empresas. Eso sí, la responsabilidad de la Administración es muy relevante. La responsabilidad de la Administración, en definitiva, es, además de poner el marco, como ha comentado Paco, es dar seguridad jurídica, seguridad fiscal a la economía, promover realmente aquellos elementos de promoción empresarial y ser capaces de generar talento y atraer talento. Y eso que se dice muy rápido es realmente muy complejo, pero las responsabilidades tienen que estar bien diferenciadas. Me parece que caer en el dirigismo es un grave error, me parece que las empresas tienen que tener un gran protagonismo y tienen que asumir riesgos, y me parece que la definición de ese marco es la parte más importante que tienen que hacer las administraciones públicas y asumo que eso no es sencillo. Antes de cambiar de tercio, una última pregunta. Esos 140.000 millones o 170.000 millones, porque yo he dicho 140 y usted 170, van unos cuantos millones. Y todo lo que debemos lo vamos a tener que devolver de alguna manera. Es un buen principio pensar que lo que te dejan lo tienes que devolver. Exactamente. Yo creo que en eso se basa el negocio de José Ignacio. Vamos a entrar en otra crisis, porque si algún día tenemos que devolver todo lo que debemos... Yo lo que creo es que en estos momentos... Entiendo que su discurso es optimista. No, pero... más que optimista es realista, ¿no? En el sentido de que
desde luego, si no invertimos estos fondos en cuestiones que mejoren la productividad de la economía, que por cierto es el principal problema de la economía española, los bajos niveles de productividad, no genera riqueza y no serás capaz de devolverlo. Yo creo que desde el punto de vista fiscal estamos en un momento en que yo creo que estamos todos de acuerdo, muy de acuerdo, en que en un primer momento, en este momento que estamos viviendo este año, probablemente el año que viene, estamos en políticas expansivas, pero esto va a revertir y tenemos que mostrar al mercado una línea de estabilización de nuestras cuentas públicas que sea creíble. Y eso tenemos que tener en cuenta que además vamos a tener una gran presión del mercado, porque por las características de nuestra economía nosotros vamos a salir más lentos que la parte, digamos, de Europa del Norte. Y eso va a significar que lo que hoy es permisividad y entendimiento por parte de todos, porque todos tenemos un lío, cuando la parte del norte tenga menos lío y está saliendo, lógicamente la permisividad va a ser menor y el mercado, lógicamente, va a reaccionar en consecuencia. Como el señor Oidi Oerzarri espera que le haga la pregunta, se lo voy a hacer a usted. No se habla de fusiones en el mundo energético, ¿qué pasa? Sí que se habla y hay ¿Sí? muchísimas. De hecho, entonces soy yo que no estoy bien informada. No, y desde hace mucho tiempo. Yo soy el ejemplo de una compañía que es el fruto de la fusión de gas natural con Unión Fenosa, por poner un ejemplo, ¿no? Pero hablemos de futuro. Y Gas Natural era el ejemplo de una fusión que era Catalana de Gas con Gas Madrid. Y me puedo remontar hasta hace 175 años. Pero cuando le digo no se habla de fusiones, me refiero a que ahora no está el tema en los medios. Bueno, yo creo que probablemente, y lo ha dicho antes José Ignacio, el sector financiero es un sector que por las condiciones y la coyuntura actual está bajo un escrutinio, digamos, a lo mejor incluso excesivo, ¿no? Unos reguladores supranacionales, nacionales, locales, internacionales, en donde además hay unas exigencias importantísimas y esto les obliga a ser actores activos en buscar soluciones en unos sectores que han cambiado mucho en muy poco tiempo, ¿no? El nuestro también, yo no descarto que se hable nunca de nada, pero se habla mucho más de la transición energética como reto que tenemos todas las empresas energéticas en adaptarnos a un crecimiento de la demanda, por un lado, y por lo tanto mayores necesidades energéticas como países, como ciudadanos, etcétera, y a la vez un compromiso con la sostenibilidad. Y por lo tanto, ¿cómo puede uno ir generando más energía que está y tiene que estar a disposición de todo el mundo y a la vez buscar que las fuentes de esa energía sean cada vez más socialmente responsables? Yo creo que, así como en el sector financiero se habla de unas cosas, en el sector energético se hablará de otras, y si tuviéramos aquí a nuestro amigo José María Álvarez Payete, pues hablaría de la digitalización y de todo lo que es el despliegue de la fibra o de las antenas 5G, etcétera, ¿no? En nuestro caso, yo creo que ningún sector puede destacar ninguna alternativa como forma de crecer, de crear eficiencia en sus balances y estructuras de capital y productividad. Lo ha dicho José Ignacio. La productividad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la economía española y probablemente de la economía europea. Y cuando empezamos a mirar Europa con otras partes del mundo, sobre todo con Asia, pues nos damos cuenta que somos ineficientes en sistemas productivos y cualquier solución que pueda llevar a esa eficiencia es factible. Pero de verdad que ahora en nuestro sector estamos muy focalizados en el tema de la transición. Efectivamente, y hace, pues yo creo que un año y medio, presentaron, ¿no?, la hoja de ruta de Naturgy hacia dónde se iba a reconducir, a reconvertir. En este momento, ¿qué nos puede contar del futuro de Naturgy? Bueno, puedo dar mi visión del futuro. Lo contaremos cuando haya pasado y así no nos equivocamos, como es lo que hacen los economistas, ¿no?, que nunca se equivocan. Bueno, Toni Riera hoy, bueno, ¿no? Sí, pero no ha dado números y esto le da flexibilidad, ¿no? A ver, nuestra hoja de ruta del 2018 tiene una parte inmutable y tiene una parte coyuntural. La parte inmutable es que es evidente que las compañías energéticas están en el ojo del huracán respecto a todo lo que es sostenibilidad.
sostenibilidad y medio ambiente. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva del ciudadano tenemos que hacer compatibles sus necesidades con no destrozar el medio ambiente y, sobre todo, con no dar un legado a las siguientes generaciones que sea peor que el que hemos recibido. Y esto implica tecnología, implica, por supuesto, mucha inversión y implica mucho coraje. Yo recuerdo que cuando presentamos nuestra hoja de ruta el 26 de junio del 2018, fuimos la primera compañía energética europea que hicimos un write-down, una cancelación de todos nuestros activos de generación por carbón, y en ese momento nos metimos entre pecho y espalda 4.200 millones de euros de pérdida, simplemente como demostración de que no apostábamos por el carbón como una fuente de energía. Nuestros competidores, en aquel momento nadie dijo nada, a día de hoy el carbón, nadie habla del carbón y todo el mundo ha decidido que el carbón sea una fuente no necesaria de energía a futuro. Hay unas partes que son inmutables con el paso del tiempo y esta es una. La parte coyuntural, ¿cuál es? De nuestra hoja de ruta, y ahora hablo de mi libro, ¿no? La situación económica actual, donde realmente ha dado duro, es en Latinoamérica, que es una de las zonas en donde tenemos bastante negocio en bastantes países, ¿no? Y por lo tanto, no solamente por la caída de la demanda, sino también por la pérdida de valor de sus economías y por lo tanto de sus monedas, ¿no? Se han depreciado todas las monedas latinoamericanas sin excepción, pues esto conlleva un enfoque diferencial respecto al que hablábamos en junio del 2018, no solamente respecto a lo que es el negocio, sino las perspectivas de desarrollo de negocio a corto y medio plazo. Cuando no hay cash flow, pues uno tiene que adaptar sus inversiones, ¿no? ¿Qué hacemos o qué vamos a hacer en nuestra futura nueva hoja de ruta en la que estamos trabajando? Pues ponerle un poco más de coraje, un poco más de ambición en lo que son economías más sólidas y partes de nuestra cadena de valor del negocio en donde haya menos volatilidad, ¿no? Nuestros accionistas, y tenemos más de 100.000 accionistas, quieren negocios menos volátiles y tenemos que trabajar en esa dirección. Y por encima de todo ello, seguir comprometidos con este plan de ruta de la transición energética, la descarbonización y hacerlo compatible con nuestro negocio tradicional. Hay que llegar puntuales y con los deberes hechos, ¿no? Al 2030 y al 2050. Sí. Parece que queda mucho tiempo, queda muy poco tiempo. Pero cuando hacemos una inversión de lo que sea, nunca baja de miles de millones y nunca tiene menos de 30 años por delante para ser amortizado. Por lo tanto, tenemos que pensarlo bien. Queda poco tiempo y también pasa el tiempo para esa fusión que se anunció a CaixaBank-Bankia, que ya sabemos que va a ser buena para las dos entidades, o así de alguna manera se ha comunicado. Pero bueno, a mí me gustaría saber si también lo será para los accionistas, si también lo será para los empleados y, por supuesto, también para los consumidores. Bueno, ¿qué me va a decir? Supongo que me va a decir que sí, ¿no? El futuro presidente. Por supuesto que sí, pero antes de decir que sí, me gustaría justificar un poco por qué estamos en esta fusión muy rápidamente, ¿no? O sea, ¿por qué se está hablando, ya que estamos en el cuarto foro del económico, por qué se habla tanto? Porque la gente dice, ¿por qué se habla tanto de las fusiones bancarias? O sea, ¿cuál es la razón por la cual a todo el mundo le ha dado ahora por hablar de esto, ¿no? Y me gustaría justificar, en primer lugar, por qué se habla de eso, ¿no? En primer lugar, desde hace ya varios años, el sector bancario está sometido a una serie de retos estratégicos muy importantes como consecuencia de la retroalimentación del cambio de hábitos de los clientes con la revolución tecnológica. Eso está cambiando de forma extraordinaria y, bueno, todos ustedes lo conocen perfectamente. Y, de hecho, eso lo que está dando lugar es a un descenso de las barreras de entrada en el sector. Entran nuevos jugadores que legítimamente quieren romper el statu quo. Y ese es un reto, una serie de retos estratégicos que estamos teniendo desde hace años, a los que hay que dar respuesta, y una de las maneras de dar respuesta es con fuertes inversiones. Se necesitan inversiones muy fuertes y, por lo tanto, tamaños críticos muy importantes. En segundo lugar, desde el año 2016, que parece que fue ayer, pero desde el año 2016, Europa está en tipos de interés negativos.
Y como consecuencia, la banca europea tiene una rentabilidad claramente por debajo del coste de capital. Y eso es malo no solo para los accionistas de la banca, sino es malo para la sociedad. Porque si un sector como el bancario no gana dinero, no puede ampliar capital, no puede ir a los mercados a ampliar capital. Y si no amplía capital, pues no puede dar créditos. Y por lo tanto no puede financiar a la economía y por lo tanto eso es malo para los ciudadanos, en este caso europeos. Y ese era un tema que estábamos desde el año 2016, que pensábamos que se iba a corregir en muy pocos meses, pero que realmente llevamos ya 4 años. Y el tercer elemento muy relevante ha sido el COVID. El COVID, en definitiva, ha sido una especie de catalizador de todo lo anterior. Por un lado, sabemos que vamos a tener tipos negativos durante un largo periodo de tiempo, no durante unos cuantos trimestres, y por otro lado, sabemos que esto va a tener un impacto en nuestras cuentas de resultados, en la línea de ingresos y, lógicamente, en los impagos. Como consecuencia de eso, el proceso de consolidación era un proceso que desde hace ya tiempo se veía venir, pero que ahora, digamos, se ha precipitado. Y en ese proceso a nosotros nos parecía que anticiparse era fundamental. Anticiparse en el proceso de consolidación era fundamental por 2 razones. En primer lugar, porque si te anticipas tienes más opcionalidad, puedes elegir mejor. Y en segundo lugar, porque haces el proceso de integración desde una posición de mayor fortaleza, no desde una posición ya en plena crisis. Esa es, en definitiva, la justificación de esta fusión desde el punto de vista tanto del Consejo de CaixaBank como desde nuestro punto de vista. ¿Esto va a ser bueno para los distintos grupos de interés? Pues para eso lo hacemos, para que lo sea. Es decir, en primer lugar, los clientes, lógicamente, si somos más eficientes y podemos invertir más en tecnología e innovación, pues tendrán unos productos mejores, les daremos una mejor calidad de servicio a unos precios mucho más razonables. En segundo lugar, desde luego, va a ser bueno, sin ninguna duda, para la sociedad. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar un proyecto empresarial en el cual haya un alineamiento tan claro con la sociedad. Y lo digo, en primer lugar, porque cualquier proyecto empresarial está alineado con la sociedad, pero en nuestro caso, dada la estructura accionarial, nuestro alineamiento es muchísimo más evidente. En definitiva, nuestro alineamiento se da a través de la obra social de Caixa y se da también a través de la devolución de ayudas de los contribuyentes. En tercer lugar, para los accionistas es un gran proyecto. Lo hemos enseñado, lo hemos mostrado al mercado. En definitiva, es una fuente de creación de valor que el mercado ha respondido de forma muy, muy positiva. Yo hacía muchos años que no veía que cuando se anuncia una operación, las 2 entidades, tanto la que compra como la que vende, las 2 entidades suben de cotización de forma importante. Y en cuarto lugar, para los empleados. También es buena para los empleados, aunque aquí no me gustaría caer en el buenismo. Cualquier proceso de fusión, y yo he vivido unas cuantas fusiones a lo largo de mi vida, tanto aquí como fuera, tiene 2 momentos. Un momento de fuerte estrés, que es el primer momento. Lógicamente, cuando se produce una fusión, pues lógicamente hay un proceso de transformación de las entidades. Hay un momento de tensión para los equipos, que lo que tenemos que hacer es ser capaces de gestionarlo y gestionarlo de forma satisfactoria para todas las partes. Pero por supuesto que eso se va a dar y se va a dar en el corto plazo, se dará a lo largo del año que viene y lo que tenemos que hacer es entre todos encontrar consensos y encontrar acuerdos para que sea lo más positivo para todas las partes implicadas y desde luego para nuestro equipo. Pero pasado ese corto plazo, entras en el medio y largo plazo y entras en un proceso de grandes oportunidades para nuestros equipos. Yo soy un ejemplo de oportunidades en un proceso de fusión. Además de las fusiones que he tenido en Latinoamérica, etcétera, las 2 grandes fusiones que yo he vivido fue cuando se fusionó el BBV y cuando se fusionó BBVA. Los mayores crecimientos profesionales, tanto desde el punto de vista de experiencia como desde el punto de vista de promoción, los tuve entonces. Y, por lo tanto, una fusión en el corto plazo, soy consciente de los sacrificios que requiere, pero en el medio y largo plazo es una fuente de oportunidades para el equipo,
porque estar en un gran proyecto es una fuente de oportunidades, es como lo veo yo. Bueno, pues hemos hablado de fusiones y ahora me gustaría hablar del mundo. Ayer Fernando Valladares, el doctor Fernando Valladares, nos decía que en el Club Última Hora hay poco tiempo que perder. Es decir, esa cita 2030, la cita 2050 están a la vuelta de la esquina y el mundo está enfermo, ¿no? Con la pandemia ha frenado o nos va a ayudar, ¿no?, a este proceso de desarrollo sostenible. Realmente hace un año, cuando no hablábamos del COVID, hablábamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y prácticamente no sé, veíamos chapas por todos lados. Y ahora me da la sensación de vamos a darle menos importancia. Ya sé que no, ¿no? Pero ¿cómo lo ven? No podemos perder tiempo, ¿no? Es lo que se nos dice. Bueno, cuando hablamos de la sostenibilidad, yo creo que se habla de forma muy general y convendría concretar que hablamos de lo que hablamos de sostenibilidad. Normalmente la sostenibilidad está muy relacionada con el cambio climático y, bueno, y con toda la revolución energética que Paco conoce muchísimo mejor que yo y que él ha descrito antes, ¿no? Pero sostenibilidad no solo es eso, sostenibilidad son muchas más cosas. Son las personas también. Exacto. Y me gustaría hablar de las personas también. Sí, sostenibilidad de un proyecto es que un proyecto se mantenga a lo largo del tiempo. Y sostenibilidad, en definitiva, es en una empresa es hablar de competitividad, y hablar de competitividad es hablar de escucha, es entender lo que quieren tus clientes y darles un servicio excelente. Por supuesto, es un respeto absoluto a las personas, porque nunca puedes tener clientes satisfechos si tu equipo no está motivado, por supuesto. Y eso significa, en una situación como la actual, un alto nivel de exigencia que solo se puede mantener en el tiempo desde un respeto a la dignidad personal extraordinario. Y sostenibilidad, en definitiva, significa transparencia y significa buen gobierno corporativo. Yo creo que a todos esos elementos de sostenibilidad, creo que no solo no se le va a dar menos importancia, sino se le está dando más importancia. Desde el punto de vista de los inversores, estamos oyendo hablar mucho de eso. Estamos oyendo hablar tanto de eso que yo creo que en el medio o largo plazo eso no va a ser diferencial, sino que va a ser higiénico. Si uno no tiene eso, es que no puede jugar el partido, ¿no? Y yo creo que eso va a ser así. ¿Se ve así también? ¿Sí? Lo podría decir de otra forma, pero no diferente en el fondo, ¿no? Entonces, contésteme a otra pregunta. ¿Cree que de alguna manera podemos hacer compatible el cambio climático, es decir, el combatir el cambio climático con lograr la inclusión de las personas, ¿no? Que realmente las personas es compatible? Cuando se firmó el protocolo de Kioto en el año 2002, no lo ratificó China. Quiero recordar que fue en el 2002, pero podría haber sido un poquito antes. Creo que fue 2002. O entraron en vigencia los derechos de emisión en el año 2002, no me acuerdo. China dijo que ellos no lo firmaban, entre otras cosas, porque esperaban llegar al mismo nivel de desarrollo que el resto del mundo para asumir los mismos compromisos que el resto del mundo. Yo creo que esto fue un toque de atención de lo que hablábamos antes, de poner objetivos de las personas y del planeta en el nivel de que ninguno de los dos tenga que ceder todo al otro lado, ¿no? ¿Por qué me introduzco este concepto? El gran reto que tiene la sociedad actual es hacer compatibles los deseos sin perder un mínimo de bienestar que ya se ha conseguido y sobre el que hemos fundamentado un desarrollo que desde todos los puntos de vista es un desarrollo increíble el que se ha producido en el mundo desde 1900. Incluso John Maynard Keynes, que se quedó escandalizado después de ver, 5 años después de haber predicho lo que iba a ocurrir, de que estaba yendo mucho mejor de todos sus auguros peores que podía haber previsto, pues probablemente si levantara hoy la cabeza diría que estamos sobreendeudados, pero que vivimos mucho mejor de lo que él se imaginaba, ¿no? Hacerlo compatible es la clave de dos cosas. La primera, realismo. Yo siempre que me preguntan nuestro compromiso con la transición energética, hablo que total, pero a la vez quiero poner un punto de realismo de dónde salimos y a dónde llegamos y a qué velocidad.
porque cualquier cambio tiene tres vectores fundamentales. El primero es la adaptación de las personas y no todo el mundo está dispuesto a transformarse ni tanto ni a la misma velocidad. Segundo, asumir los costes, y los costes tienen que ver pues, con inversiones que se han hecho que están pendientes de amortizar, con gastos que se han incurrido para unas cosas que se han quedado obsoletas, etc. En nuestro sector se habla mucho de lo que le llaman stranded assets, ¿no? Que son todo aquello que has invertido y que te das cuenta en un momento determinado que ya no sirve para el futuro que necesitabas, que creías que ibas a tener, ¿no? Y tercero, que es esa voluntad férrea de seguir por ese camino, aunque llueva mucho, granice y haya viento en contra, ¿no? Yo creo que el compromiso que tiene que tener la sociedad y las empresas es precisamente en hacer compatibles los dos. José Ignacio antes hablaba de evitar en nuestro mundo decisiones binarias o blanco o negro, sobre todo porque la vida está llena de matices de gris, ¿no? Pero en esto en concreto el matiz de gris además muta a lo largo del tiempo, porque te encuentras con muchos problemas que tienes que superar y no todos tienen la misma forma de ser superado. Yo creo que el gran reto que tenemos es, sin renunciar a bienestar, sin renunciar a desarrollo, hacerlo compatible con políticas, decisiones, inversiones, formación que sean mucho más amistosas, mucho más pensando en el futuro de otros, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la vida en general, ¿no? De las personas y también de las empresas, ¿no? Es como una carrera de relevos que nunca acaba y que el único objetivo es que el relevo que te dan a ti lo entregues mejorado al siguiente que va a correr. Y este concepto de mejorar el relevo que te dan es el que tenemos que intentar implementar en el desarrollo sostenible. Sí, ¿no? Seguimos, avanzamos a nuevas formas de economía, ¿no? Economía circular, es decir, ¿cómo avanzamos en ese futuro? Porque... Bueno, yo lo que creo es, lo hemos estado comentando antes, ¿no? Yo creo que estamos en un momento claramente de disrupción desde el punto de vista tecnológico. Lo que yo creo que también en esta disrupción, y con los matices que ha comentado Paco, del realismo, que me parece muy importante lo que acaba de comentar en su última contestación, lo que sí creo es que la sociedad crecientemente nos está pidiendo un tipo de economía y un tipo de evolución de forma creciente. Yo siempre creo, además, que el impacto, digamos, en los modelos económicos es mucho más importante la sociedad que la regulación. La sociedad, a través de la reputación, es mucho más relevante que las leyes. Porque al final una empresa o un proyecto existe si la sociedad quiere que existas, si te considera útil. Y lo hemos visto en el pasado. Realmente las adaptaciones hacia ese tipo de economía circular y de respeto de derechos, etcétera, ha sido, en las empresas excelentes, se ha anticipado respecto a la regulación. ¿Por qué? Pues porque lo que está es escuchando lo que quiere la sociedad. Y por lo tanto, toda esta evolución económica, que por supuesto luego viene la regulación, pero las empresas excelentes no tienen que mirar a la regulación, sino tienen que mirar a la sociedad y desde el realismo, que decía Paco, que me parece fundamental, se tienen que adelantar. Ahí está el coraje, ahí está la ambición, ahí está la ilusión de la gente, ¿no? Antes de hablar de turismo, porque vamos a dedicar unos últimos minutos a hablar de turismo, ¿cómo ve el futuro energético de Baleares? Porque aquí, bueno, realmente somos dependientes del exterior, estamos en una isla. Además, bueno, pues hay una oposición por parte de muchas veces los ecologistas diciendo, bueno, no, aquí no tenemos que, por una cuestión paisajística, poner grandes, ¿cómo se llama?, molinos eólicos o plantas solares. Entonces, ¿cómo se combina, ¿no? ¿Cómo es esa contradicción? Por una parte, intentar hacerlo muy bien, intentarlo hacer sostenible, pero al mismo tiempo no caer en contradicciones, ¿no? Mire, tampoco podemos depender 100% del cable de la península. ¿Cómo se combina todo? En el cálculo diferencial, cuando se
se buscan soluciones a ecuaciones diferenciales no homogéneas, una de las condiciones más relevantes son las condiciones de contorno, porque si no, los problemas no tienen solución. Las condiciones de contorno, entiendo yo que en el mundo de la política son muy complejas, entre otras cosas, por eso no me he dedicado a la política, me parece muy difícil, porque hay que contentar a demasiada gente que al final el conjunto vacío es la intersección de todos los intereses de la comunidad, pero lo único que tiene que tenerse presente en la pregunta que me hace es ¿qué priorizamos? Priorizamos el desarrollo, priorizamos la ecología, priorizamos el paisajismo, buscamos un equilibrio, un poquito de todo sin hacer nada. ¿Qué queremos resolver? Es verdad, como me dijo una vez, y no era mallorquín, un extraordinario catedrático de ecología americano, me dijo, el mejor kilovatio y el más verde es el que no se consume. Por lo tanto, también es verdad que en el extremo pues podríamos llegar a la paradoja de que para hacer un mundo lo más sostenible posible, lo mejor que podemos hacer es no consumir. Lo que ocurre es que iría en contra del desarrollo, iría en contra del progreso y iría en contra también de las generaciones venideras. En este sentido, ¿cómo creo yo que puede ser el desarrollo de Baleares? Pues claramente Baleares tiene que apoyar por una generación de energía más verde, claramente, tiene que apoyar por una generación de energía más verde y en algún momento tendrá que decidir si prefiere una generación de energía más verde o si prefiere pues, favorecer o privilegiar el impacto visual o el impacto estético de las industrias que pueden dar esta solución de energía verde. Pero las decisiones no se toman desde cero. Las decisiones de una transformación, y para Baleares estas fuentes de energía sería una transformación, se llaman transformar porque se trata de cambiar otra cosa. Una de las cosas más difíciles que tenemos las empresas en general es el gestionar lo que se llaman los legados, los legacies, ¿no? Pasar de lo que tienes, aunque no te gustaría tenerlo, a lo que tienes que tener, ¿no? Y esa transición, llamémosle transformación si es muy abrupta o llamémosle evolución si hay mucho tiempo para hacerla, la realidad es que en lo que es la transición energética no hay tiempo. Nos pongamos como nos pongamos, pero no hay tiempo. Entonces, volvamos otra vez al realismo de que decía ahí. Hay que ser realista, hay que acabar decidiendo y hay que acabar optando, ¿no? Y optar significa tomar una decisión. Y hay que tomar una decisión de cuál es el camino que se quiere. Y bueno, vamos a Baleares, ¿no? Porque yo creo que también tenemos que tomar en Baleares muchas decisiones y así como España está a la cola, pues en Baleares también estamos a la cola del resto de comunidades autónomas, lideramos la subida del paro, la destrucción del empleo del país. Bueno, si bien es cierto que estamos en un monocultivo, nos dedicamos casi al 100% al turismo. ¿Cuál sería nuestra medicina, ya que les tenemos a los dos aquí? Paco, tú que eres de la tierra. Yo soy de la tierra, pero de esto de turismo no tengo ni idea. Yo soy turista, más que... Bueno, yo lo que he visto... Bueno, empecemos por el principio. Antes de contestar cuál es nuestra medicina, tal vez les podría preguntar si creen que el turismo va a volver a ser el que era antes de esta pandemia. Es decir, en esta tierra recibimos el año pasado a 16 millones de turistas. El señor Riera decía, ¿tenemos que volver a recibir esos 16 millones de turistas o tenemos que aprovechar para cambiar? Desde hace muchos años yo leo y sigo leyendo muchísimas voces críticas mallorquinas sobre el sistema y el modelo turístico mallorquín balear. Y las oigo y son cada vez con mayor volumen y con mayor insistencia. La realidad es que cuando veo aquí veo que no ha cambiado prácticamente nada. Entonces, volvemos otra vez a aquello del paso de la potencia al acto, ¿no? O sea, lo que hay que hacer ahora es empezar a actuar. Probablemente las palabras del profesor Riera son un grandísimo catalizador, o podrían ser un grandísimo catalizador, a que ese cambio de modelo ahora tuviera una voz
que pasara ya a actuar, ¿no? Porque él ha hablado de que el volumen no iba a ser la única variable en la ecuación del valor económico. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión y mucho más en el sector turístico, porque cuando uno compara estadísticas de ingresos per cápita de los turistas en España, pues uno piensa que ese ratio puede mejorar viniendo menos y gastando más, o viniendo más y gastando menos. El problema es que el venir más y gastar menos implica una serie de infraestructuras, necesidades, entorno, etcétera, que probablemente no son tan sostenibles como la ecuación contraria, ¿no? Yo creo que Baleares tiene una oportunidad. No me gusta hablar de oportunidad del COVID porque desgraciadamente hemos tenido el COVID y todos hubiéramos preferido que no existiera el COVID, ¿no? Pero yo creo que el entorno uno no lo elige. Igual que en la vida a uno le toca gestionar lo que tiene por delante, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Y hay dos formas de comportarse frente a adversidades de la vida, con autocomplacencia o con autodisciplina. La autocomplacencia es fatal, porque uno tiene tendencia a pensar que lo que le pasa a él es lo mejor o lo peor que le puede pasar y no existe ningún motor de progreso. Y con autodisciplina lo que acaba ayudando es al progreso y a tirar para adelante y a reinvertirte, ¿no? Yo creo que ahora Baleares tiene la gran oportunidad, dentro de este entorno no deseado, de poder catalizar un cambio, ¿no? Bueno, yo a la hora de hablar del turismo, el turismo en Baleares, en este foro, pues quiero ser súper prudente y muy humilde, ¿eh? Pero sí me gustaría, antes comentabas un mensaje positivo, más que positivo, un mensaje de admiración. Yo recuerdo que cuando entonces yo trabajaba en BBV, no era BBVA, era BBV, yo era responsable de la expansión latinoamericana de BBV. Y en aquel tiempo realmente tanto el Banco Santander como el BBV estábamos haciendo una expansión extraordinaria en Latinoamérica. Y me solían preguntar que éramos las primeras empresas españolas en realizar esta expansión internacional, ¿no? Y yo siempre les recordaba que no, que éramos las segundas en el sector servicio, que los primeros en internacionalizarse realmente fueron los hoteleros de Baleares. Los hoteleros de Baleares. Y a mí la internacionalización en servicios tiene un valor extraordinario, es dificilísima, porque la unificación de protocolos de calidad de servicio, etcétera, y por eso siempre me ha llenado de admiración, ¿eh? Cuando oigo hablar también de los cambios de modelo y tal, también pienso, y cuando miro hacia atrás, cada 6 o 7 años aparece lo del cambio de modelo en Baleares y en España en general. Pero lo que yo estoy convencido es que si hay un sector empresarial que ha demostrado y que demuestra permanentemente que tiene capacidad de respuesta ante un entorno cambiante, es el sector hotelero, o el turismo, digamos, el turismo en general en Baleares. Que se van a producir adaptaciones, no me cabe ninguna duda, pero ¿quién mejor que ellos para saber las adaptaciones que se tienen que producir? Y por lo tanto, también me parece que cuando uno ve cómo le está impactando el COVID al turismo, por supuesto que el turismo tendrá un modelo más o menos matizado en el futuro, pero también estoy convencido de que si se producen esas famosas vacunas que algún día llegarán, en un ambiente, digamos, de mayor normalidad desde el punto de vista sanitario, si hay algún sector que tiene la capacidad de salir muy rápido, es precisamente el turismo. Y el turismo de Baleares, porque cuando comparo esa capacidad de salida rápida del turismo de Baleares con la península, Canarias es otro tema, a mí me parece que la capacidad de salida es mucho más rápida aquí. Entonces nos quedemos con esas dos frases, volverá el turismo a Baleares mucho más rápido y por supuesto tenemos que aprovechar la oportunidad. Y voy casi a preguntas finales, a dos preguntas finales para ir cerrando el acto. Una sería, bueno, sus compañías están en el IBEX, hemos empezado diciendo que su visión es privilegiada y a mí me gustaría saber si tuvieran una bola de cristal, hagan un poco de pitonisas, cómo y cuándo vamos a salir de esto. Ya sé que es una pregunta
difícil, ¿no? Pero bueno, ¿cómo y cuándo vamos a salir de esto? Es una pregunta muy difícil de responder. Probablemente sí. Bueno, se sí mojen un poquito. Ahí, Somos pocos. A mí, cuando venía para aquí, estaba leyendo hoy el The Economist de esta semana y me ha sorprendido varias cosas. La primera decía que a finales del año que viene, China tendrá un PIB que será un 10% superior al del año 19. A finales del año que viene, Estados Unidos tendrá un PIB más o menos similar al del año 2019. Y Europa era una incógnita, lo ponían en el año 2022 aproximadamente, ¿no? De cómo vayamos a salir de esta, por supuesto, depende mucho la vacuna y todo este tipo de cuestiones, por supuesto que sí. Pero a mí lo que me gustaría dejar claro es que depende de lo que hagamos nosotros. O sea, a mí me parece que esa especie de fatalismo diciendo que vamos a salir el 2023 o el 2024, cuando los economistas hacen predicciones se las creen, pero el resto del mundo no nos las tenemos que creer. El resto del mundo sabemos que saldremos, por supuesto, en un entorno de unas condiciones sanitarias, etcétera, con una vacuna o sin vacuna, pero en la velocidad a la que salgamos depende de lo que hagamos nosotros. Y yo me parece que cuando hablamos de lo que hagamos nosotros, nadie tiene que pensar en lo que haga otro, lo que hagan los políticos o lo que hagan no sé quién, no, lo que hagamos cada uno de nosotros y lo que hagamos en nuestras empresas. ¿Cuándo saldremos? Pues lo que dicen los economistas es que nos recuperaremos, lo que dice el Fondo Monetario Internacional en definitiva, nos recuperaremos el PIB del año 19 hasta el año 23. Bueno, eso es una predicción que yo creo que es perfectamente batible y lo que tenemos que aspirar es hacerlo antes. Y esto no depende de fuerzas inescrutables, sino depende que nos pongamos a ello, ¿no? Señor Reynés. En matemáticas y en estadística lo más peligroso es la regresión lineal, porque la regresión lineal no predice hoyos, pero tampoco predice montañas. Todo siempre ocurre de una forma lineal. Y hacer regresiones en momentos en donde estamos en un hoyo es muy peligroso. Esto lo saben todos los matemáticos, sobre todo los estadísticos, ¿no? Por lo tanto, yo coincido plenamente con José Ignacio que esto depende mucho de cómo nos lo tomemos. Yo no tengo ninguna duda de que el año 2021 va a ser mejor que el 2020, pero por un motivo fundamental. El año 2020 nos ha cogido un shock inesperado, que no éramos conscientes de lo que teníamos por delante hasta el mes de marzo, que nos ha impactado de una forma muy relevante en los meses previos al verano. En el verano hemos ido más o menos a trancas y barrancas y ahora estamos de verdad aterrizando en entender que tenemos una nueva realidad. Y la humanidad, y no hablo de la humanidad reciente, sino desde que la humanidad tiene datos y hay historia, han ocurrido muchísimas disrupciones a lo largo de la historia y de todas ha salido, de todas. Ha salido más rápido, ha salido más despacio, pero ha salido de todos los grandes problemas en general del mundo, ¿no? La velocidad de salida va a depender muchísimo del coraje y de también la actitud que pueda tener la sociedad, ¿no? Así como hacer predicciones en momentos en donde las cosas están tan mal es muy peligroso, también era muy peligroso en los años, como hemos notado nosotros mismos, ¿no?, del 2002 al 2006 y después vino el 2008, que ya sé que no era una crisis ni de lejos comparable con la que tuvimos, pero nos cogió con el pie cambiado. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es que todos, la sociedad, las personas en sus relaciones individuales y también los medios de comunicación, las administraciones, etcétera, pues seamos muy conscientes de que esto depende mucho de la actitud que tomemos todos ante esa situación. Y solamente una aclaración. Esto del IBEX es un índice, no es nada más que un índice, que no sirve para nada más que para mirar si uno quiere el periódico cada día. Bolas de cristal aquí no tiene nadie. Probablemente en las universidades existe mucho más conocimiento que el que tiene que existir en las empresas. Lo que sí es verdad es que en las empresas grandes, que de paso
formamos parte de este índice, tenemos más recursos por tamaño y vemos más realidades. Y yo le digo, la realidad que yo veo de muchos países y de otros colegas que también están en muchos países es que las salidas de la crisis son asimétricas y una de las variables fundamentales es el coraje de la sociedad para salir de ellas. Pues ahí estaremos, ¿no? En ese coraje. Quería acabar con el claim de Naturgy que dice volvemos a creer en el futuro. Yo creo que tenemos que volver a creer en el futuro pese a este presente tan complicado. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí compartiendo. Me han quedado un montón de preguntas en mis papeles y en mi cabeza. Supongo que a los que nos han escuchado también. Pido disculpas por si no he hecho todas las que quería y les doy las gracias porque me lo han puesto relativamente fácil. Y me gustaría ahora llamar a Carmen Serra, presidenta del Grup Serra, para que nos diga también unas palabras e ir cerrando este acto. Muchas gracias. No. Autoritats, senyores, senyors, amigues y amics. Bon dia a tots. Buenos días. Gracias, José Ignacio y Francisco, por vuestra inestimable contribución al cuarto foro del Económico, Semanario de la Empresa y el Turismo de las Illes Baleares. También quisiera agradecer la asistencia a todos ustedes que están aquí presentes en el Palau de Congresos, así como a los que nos están siguiendo por streaming. Habiendo tenido la oportunidad de presenciar este interesantísimo diálogo y de escuchar las reflexiones de dos personalidades de máxima actualidad, gracias, Paula, también por tu colaboración. Has hecho posible que esto fuese posible. Creo que nada puedo añadir a posteriori. No obstante, como editora del Grupo de Comunicación líder en las Illes Baleares, debo aprovechar este foro para poner en valor el cumplimiento de nuestra obligación de ser el puente y el hilo conductor entre la realidad que nos arrastra y nos sorprende y la sociedad en la que vivimos. Tenemos el cometido de dar confianza, estabilidad y credibilidad a todos nuestros lectores y colaboradores, con el fin de contribuir a una sociedad más crítica, informada y sensata. Francisco, yo no sabía lo que ibas a decir, no sabía que ibas a hablar de los medios de comunicación. De esta pandemia que nos está azotando, debemos aprender a caminar y a resistir juntos. Esto también lo han dicho ellos, porque en el esfuerzo de todos es donde reside la solución. Juntos lo vamos a conseguir. Moltes gràcies i fins l'any que ve. Gràcies. Y pedimos ahora a la señora Francina Armengol que cierre el acto. Francina, benvinguda. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Me permetreu que les meves primeres paraules siguin d'agraïment enhorabona en el grup Serra. Gràcies a la família Serra per el compromís amb aquesta terra i per haver muntat aquest quart foro de l'Econòmico, que jo sé de les dificultats que això suposa i, per tant, el meu agraïment molt sincer a tota la família del grup Serra i a tota la família de l'Econòmico, que un any més ha possibilitat aquesta trobada ja en part presencial, que s'agraeix molt perquè també veure moltes les cares és molt important i que aquest debat profund sobre una de les qüestions que més ens afecta, que és la conjuntura econòmica. Muchísimas gracias, José Ignacio y Paco, por esta magnífica exposición, ese diálogo comprometido, por estar otra vez más aquí dando la opinión sobre el presente y el futuro y sobre, yo diría que esa esperanza que habéis vertido también en vuestras intervenciones. Y también gràcies al doctor Riera y a la Fundació Impulsa per tota la feina que s'està fent. Quisiera
concentrar muy brevemente mi intervención porque llevamos ya un tiempo y luego tendremos, creo que, espacio para debatir un poco en los pasillos, ¿no? Pero sí, como presidenta de Baleares, quería transmitir una serie de cuestiones para mí fundamentales. Primero, gracias a la capacidad de consenso y de diálogo de esta sociedad. Eso es fundamental para salir de cualquier momento difícil, de complejidad como el que vivimos. Yo quiero agradecer a los agentes sociales y económicos que hoy nos acompañan una vez más, a todo el empresariado de esta tierra, a los trabajadores, a las empresas, su magnífica predisposición para, en momentos de dificultad, llegar a los acuerdos que hemos llegado durante todo este tiempo en nuestra comunidad autónoma, a través de las mesas de diálogo social, a través del pacto de reactivación económica que tenemos consensuado, a través de las propuestas que hemos ido trabajando con la Universitat de les Illes Balears, con tantos actores que no me quiero dejar ninguno, pero que a todos infinitamente gracias por esa colaboración de ir tomando las decisiones conjuntamente. Yo creo que ese es el camino. Es verdad, y todos lo decían, vivimos de momentos de máxima complejidad, vivimos un momento de una pandemia sanitaria que nadie se esperaba y que con dificultades, con complejidad, esta sociedad ha estado a la altura de las circunstancias. No solo, y me oirán decirlo muchísimas veces, desde los trabajadores públicos y privados en sectores esenciales, también los de los medios de comunicación que han trabajado duramente, desde los profesionales sanitarios, desde tantísimos sitios, sino también desde el comportamiento individual de cada uno de los ciudadanos, que hemos conseguido salir del estado de alarma, hemos conseguido una desescalada, hemos conseguido superar la primera ola, estamos consiguiendo superar la segunda ola, pero ahí va mi mensaje primero. Es verdad que Baleares en estos momentos tiene una situación sanitaria mucho mejor que otros territorios. Es cierto que estamos con un sistema sanitario público y privado muy potente en esta comunidad autónoma, con magníficos profesionales. Es verdad que tenemos una buena capacidad de rastreo, es verdad que tenemos una buena capacidad de pruebas diagnósticas y de asistencia sanitaria. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que Baleares, por su estructura económica y por su modelo económico, como bien se referenciaba hoy en esta conferencia, en este debate, necesita no compararse con Madrid o con otros territorios, que hablamos mucho de la incidencia acumulada de la tasa de positividad, sí que nuestra referencia también es Berlín, es Reino Unido, es nuestros competidores y nuestros emisores turísticos y es, sobre todo, porque lo primero es la salud de las personas, las referencias de las normas que nos mandan la Organización Mundial de la Salud o los criterios sanitarios a nivel europeo. Por tanto, ¿cuál es mi mensaje? Vamos mejorando, pero todavía no estamos en el nivel que nos toca. Necesitamos bajar de incidencia acumulada, necesitamos mejorar nuestra tasa de positividad. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad de esta comunidad autónoma, que siempre ha sabido salir de los malos momentos y de las dificultades, tenemos que ser conscientes que para nosotros poder tener economía tenemos que garantizar la salud individual y colectiva. Y tenemos que estar en índices adecuados para poder reactivar nuestra economía de forma segura. Y eso no quiere decir que no tengamos que dar una mirada amplia a cómo tenemos que efectivamente aprovechar esta circunstancia complicada para hacer planteamientos en torno a nuestra mejora de modelo económico. Y en eso vamos a seguir trabajando desde la Administración pública y desde la empresa privada y desde el conjunto de los trabajadores de esta tierra, sin ninguna duda. El año pasado, yo creo que en mi intervención les comentaba y les hablaba de la Agenda Balear 2030. Les hablaba de la necesidad de establecer esos acuerdos público-privados y sociales amplios para avanzar en aquello que para Baleares era fundamental y sigue siendo fundamental. Ahora es más fundamental que antes. Esos grandes acuerdos, si les recuerdo, iban por el tema de la transición ecológica justa, la transición energética. Hablábamos de la necesidad de la digitalización en nuestras empresas y en la administración pública. Yo soy la primera consciente que tenemos una burocracia muy lenta y, por tanto, poco ágil para el servicio de los ciudadanos. Hablábamos de la necesidad de robustecer nuestros servicios públicos, la sanidad, de una forma clara y ahora más que nunca. Y hablábamos también de algo fundamental, la formación y la educación. Y esta tierra no puede ser una tierra donde el número de
universitarios sea de los más bajos de España, no podemos perder la oportunidad de la apuesta por la formación profesional y actualizarla, no podemos perder la apuesta por conjugar lo que es el interés del empresariado con la formación existente en esta tierra. En definitiva, esa era una de las apuestas claves y sigue siendo una de las apuestas claves de esta comunidad autónoma. O, para hablar de otras cuestiones, si queremos ser sostenibles, islas verdes y ecológicas, efectivamente la transición energética, lo tenemos claro por la Ley de Cambio Climático aprobado, es fundamental, también lo es el Pacto por el Agua, o también es la lucha contra los plásticos, o tantas iniciativas que en esta tierra ya tenemos. Por tanto, ¿cuál es el mensaje? La hoja de ruta está trazada, es verdad que ahora hay que ser valientes, hay que tomar decisiones desde la parte pública y desde la parte privada para poder aprovechar esta salida diferente de la crisis que se nos pone como una oportunidad, tanto por los fondos europeos como por los presupuestos expansivos que está aprobando el Gobierno de España, o que espero que apruebe el Gobierno de España, igual que las comunidades autónomas. Por tanto, es el momento clave para mejorar nuestro modelo económico y para, evidentemente, hacerlo desde la equidad y desde la igualdad de oportunidades, o sea, intentando dejar lo menos posible herida a la gente de esta comunidad autónoma, sino todo lo contrario. Termino como empezaba. Gracias por hacer posible el acuerdo social fundamental. Gracias por saber trabajar conjuntamente desde el sector público y el sector privado. Gracias por tejer alianzas que son más necesarias que nunca. Yo sé que vivimos momentos difíciles, pero sé de la potencialidad de esta tierra, sé de la capacidad de nuestro sector empresarial y de nuestros trabajadores y trabajadoras, sé de la altura de miras de las instituciones de esta comunidad autónoma que estamos trabajando codo a codo, con cualquier color político, desde todos los ayuntamientos, desde todos los consells insulares, desde el Gobierno autonómico, con el Gobierno de España. Por tanto, ante momentos de dificultad, la unidad hace la fuerza y en esta tierra tenemos experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francina. Poco más que añadir. Aprovechemos la oportunidad, seamos valientes y, como leí hace poco, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. ¿Les parece? Muchas gracias.